Buenos días a todos. En todas las jornadas de puertas abiertas a la escuela tenemos hoy el placer de contar con Diego Follaondo, arquitecto y profesor en muchos sitios. Vamos a ver, es doctor arquitecto por la Escuela de Madrid, profesor de proyectos de la Universidad Camilo José Cela, profesor de proyectos de NLA de Málaga y luego su periplo australiano, profesor en la Deakin University de Melbourne durante varios años y director de la misma el año 15 a 16. Bueno, nos va a contar, cosa que nos va a venir muy bien, sobre todo en el máster, bueno, y para todo el mundo, aspectos de las universidades, mejoras que han hecho, intervenciones que han hecho las universidades de Melbourne, ¿no? Así que, Diego, cuando quieras, gracias. Ahora, ¿no? Ahora. Bueno, sentado no estoy menos acostumbrado, pero bueno. Bueno, agradecer a Javier, en primer lugar, la invitación, agradeceros a todos vosotros por venir. Y cuando me propuso Javier venir, estuve dándole alguna vuelta a ver qué os podía contar que fuera interesante. Entonces le pregunté a ver cuál era vuestro tema del fin de carrera y tal y cual. Y bueno, algo que no fuera muy pesado, porque yo supongo que recibís muchas charlas, muchas tal. Y entonces al final he decidido contaros un poco el periplo australiano que yo pasé, ¿no? Es decir, yo soy un arquitecto originalmente de Bilbao, pero luego estudié en Madrid con la Escuela de Madrid hace demasiados años ya. Y luego seguí una trayectoria profesional bastante mixta, profesional y docente, bastante clásica, durante unos cuantos años. Y en un momento dado, no sé por qué, con una cierta sensación de hartazgo, decidí irme de España y buscar otras cosas. Sí, Australia, como todos sabéis, es un país que tiene muy buena prensa, muy atractivo, del que no sabemos nada y está muy lejos, os lo confirmo. Y bueno, pues me fui para allá. Y ha resultado ser una experiencia magnífica, que desde luego solucionó aquel problema que yo tenía de cansancio de Madrid. Con lo cual, si queréis, el primer mensaje que os mandaría a todos, aquí en Málaga, es decir, sed valientes, id a sitios. Puede ser. Yo os voy a contar Australia, pero hay otros muchos. Pero ahora mismo para los arquitectos, el mundo es gigantesco, en particular para los arquitectos. Para todo el mundo, pero para los arquitectos en particular. Y a mí, a una edad en la que ya no se suponía que tenía que cambiar nada, ni aprender prácticamente nada, sino básicamente hay fases como en la vida, ¿no? Es decir, hay fases de aprendizaje y luego fases en las que tú emites. Yo cuando me fui para allá, con 40 y pocos años, pero ya 40, estaba en esa fase como de confirmación ya de lo que ya sabía y dando clase de lo que ya sabía, intentando comunicarlo, cosas muy razonables. Pero no me esperaba volver a aprender tanto y volver a tener un periodo, unos cuantos años de intensidad de aprendizaje. Y eso a mí me lo dio Australia, con lo cual estaré siempre muy agradecido. Entonces, os voy a contar un poquito el tema. Las universidades ahí, que como vais a ver tienen un modelo ligeramente distinto al nuestro. Yo diría que es el modelo hacia el que caminamos, la Universidad Española. Poco a poco se va a ir apareciendo cada vez más a la Universidad Anglosajona porque vamos adoptando ese modelo, poco a poco. Y además yo tuve la suerte cuando estuve allí, por las circunstancias particulares que hay, las escuelas de arquitectura en concreto, varias de ellas hicieron sus edificios nuevos, con lo cual es bastante como ilustrativo de ese modelo hacia el que parece que caminamos. Entonces, por otro lado, le he llamado identidad y flexibilidad. Por dos cuestiones. Por un lado, la identidad, que está tan de moda ahora, Putin lo sabe bien, el tema de la identidad, que son dos conceptos, son dos palabras que a mí me son muy antipáticas, la verdad, así de primera me son antipáticas. Sobre todo por sobreuso, se utiliza mucho mucha gente para cosas diferentes. Identidad, por supuesto, como os decía, yo soy vasco también, vivo en Madrid, me casé con una catalana, ya teníamos un problema de identidad ya importante, tenía toda la mezcla aquí, y ahora encima ya también soy australiano. Para los australianos, pues eso que aquí nos preocupa, el tema de lo que es cada uno, cada cual, cada país, cada institución, es importante.
en Australia eso se maximiza, maximiza por razones que intentaré ahora explicar ahora. Entonces están todos los arquitectos, cada vez que hacen un proyecto, de lo primero que hablan es de la identidad de los usuarios de ese proyecto y lo que el proyecto representa, ¿no? Y curiosamente todos dicen ir a reflejar la identidad australiana o la identidad tal, y llegan a resultados completamente dispares, con lo cual era un tema curioso, ¿no? Y flexibilidad es otra palabra esas gigantesca de la arquitectura, en la que todo el mundo quiere ser flexible y adaptable. He estado dando una vuelta ahora con Juan y con Javier por vuestra obra. Es decir, la universidad como tal edificio o institución, si quiere, sabemos que está cambiando a mucha velocidad las formas de trabajo, las formas de enseñar, las formas de todo. No tenemos todavía nadie claro cuál va a ser el futuro. Con lo cual, la premisa que nos ponen a cualquier arquitecto para que hagamos una cosa es hacerlo flexible, ¿no? Hacerlo flexible para que se pueda adaptar una cosa a otra, ¿eh? Y hay muchos tipos de respuesta. Con lo cual, esas dos palabras por sobreuso, como os decía, a mí me son antipáticas y, como tal, yo siempre tiendo a colocarme en las situaciones de disconfort, los ponía. Entonces, quería empezar con esto, solamente para ejemplificar a lo que me estoy refiriendo con las dos palabras. Este proyecto, que supongo que conoceréis, de estudio Heatherwick, para la Expo de Shanghái del año 10, del 2010. Los pabellones creo que habéis ido de viaje a Dubái, ahora a la escuela, unos cuantos alumnos, ¿no? Es decir, los pabellones nacionales de todos los países son esta especie de oda a la identidad del país, ¿no? Esa intención de representar en un edificio lo que es un país de verdad, ¿no? Entonces, en este caso, el de Heatherwick, yo creo que es uno de los más acertados. A mí, pues, yo no sé si lo conocéis, cada una de esas piececitas que veis, estos trocitos de cristal, estos prismas de cristal, contenían un elemento, ¿no?, de Gran Bretaña, que fuera una semilla, un no sé qué, un trozo de tierra, ¿no? Entonces, y son esos trocitos que se perforaban y el interior quedaba así. Me parecía interesante esa fragmentación de la identidad del país en pequeños elementos que son los que constituyen la arquitectura. O eso es una visión de la identidad, por un lado, y luego en otro ejemplo clásico y más antiguo, es la agencia de publicidad que diseñó Frank Gehry, bastante más literal y directa, ¿no? Es decir, es una agencia de publicidad, estoy mirando por algunos prismáticos y los coloco directamente, ¿no? Este tipo de razonamiento es muy australiano. Yo me encontré muchos proyectos así en Australia, ¿no?, que veréis ahora, ¿no? Es decir, que son extremadamente brutales en lo directo que hay. Y en cuanto a la flexibilidad, bueno, pues el clásico de la planta libre, con la casa Farnsworth de Mies, con las disposiciones diferentes que tiene el salón, el salto que se produjo en la arquitectura cuando empezaron a buscarse este tipo de plantas, en las que el arquitecto casi proporciona la envolvente para que luego se produzcan cosas dentro. Ese fue yo creo que cuando se empezó a hablar de una forma generalizada de flexibilidad como uno de los ideales buscados, hasta que este proyecto de Rem Koolhaas, que de alguna manera hace lo contrario, ¿eh? El Transformer, que imagino que también conocéis, dice que este proyecto supongo que lo conocéis, ¿no? El Prada Transformer, un bicho que gira. Entonces, él viene a decir exactamente lo contrario de lo que dice el principio de flexibilidad, una cosa vacía, sino que existe una planta ideal para cada tipo de actividad, con lo cual, si yo quiero hacer un edificio flexible, tengo que hacer un edificio que pueda girar para que cada planta, según el acontecimiento que voy a hacer, si voy a hacer una exposición, un pase de moleos, lo que sea, lo voy girando, ¿no? Yo creo que casi es una broma, pero bueno. En cualquier caso, quería hablaros un poco de Australia primero, ¿no?, para que entendáis y sobre todo para animaros a irlo. Y entonces iba a contaros un poquito muy someramente, la historia de Australia, para que entendáis un poco al país, y luego entender un poco lo que producen ahí, que a mí me costó varios años entender, es decir, porque todos vamos con una idea preconcebida de Australia, rubios, surferos, tal, no sé qué, maravilloso, y eso existe, sin duda, pero es un poco más complejo, ¿no?, que eso, y eso es lo divertido, ¿no? Entonces, lo primero es que Australia es un país extremadamente joven, ¿no?, extremadamente joven, y eso causa una diferencia gigantesca, ¿no? ¿Sabéis? Y todo parte de una gran, si queréis, una gran mentira, un gran equívoco, ¿eh? Un navegante inglés, James Cook, que veis ahí, en el año 770, va por ahí, mira, ve que no hay nadie y dice esta famosa frase y dice que esa tierra, ahí no hay nadie viviendo en todo ese gran continente, y con lo cual se lo apropian directamente, ¿eh?
De tal manera que vuelve a Inglaterra y mandan al capitán Phillips para allá. Acababa de ser la guerra de independencia de Estados Unidos, en el año 76, con lo cual Gran Bretaña se había quedado sin base para enviar a sus convictos, ¿no? de Gran Bretaña, ¿no? No tenían sitios para enviar a los presos y las cárceles inglesas estaban superpobladas, con lo cual montan 11 barcos y los manda para allá llenos de criminales británicos, ingleses e irlandeses fundamentalmente, crímenes menores, hay que decir, ¿eh? O sea, no iban asesinos, no son convictos asesinos en serie, sino que eran robos, eran pequeños delitos, pero los mandan para allá en 11 barcos y llega el capitán Philip a la bahía de lo que ahora es Sydney, se llama Botany Bay, y nada más llegar se da cuenta de que lo que le habían dicho ya lo primero era falso. O sea, ahí sí que había gente, que le recibe una tribu de aborígenes, que es una gran sorpresa. O sea, lo primero que se da cuenta es que eso no había ocurrido, ¿no? Entonces, eso si os dais un poco cuenta, eso hace 250 años. Yo querría que comparáis un poco con la historia de España, por ejemplo, de cualquier país europeo, incluso de Estados Unidos, que tiene el doble de... Entonces, esa juventud es como un país bebé, si queréis, en el que ha ido corriendo mucho para ponerse a la altura del desarrollo que tenemos todos los demás, con lo cual tienen una fascinación por la historia, porque no la tienen. O sea, tienen un deseo constante de validación y, como veréis después, un deseo constante de buscar su identidad, porque para nosotros españoles, por ejemplo, no tenemos demasiado problema en identificar qué es el español, o no sé si identificarlo en formularlo del todo, pero sí por lo menos en sentirlo, ¿no? Estos 250 años, ¿no? Sin más. De los 250, 125, o sea, la mitad, hasta el año 1900, forman parte del Imperio Británico, con lo cual tampoco hay nada que hacer ahí. Y solamente en 1901, que es cuando se firma la Constitución, es cuando se funda el país. Es decir, hace 120 años, nada más. Y desde entonces están en una carrera a ver qué son, porque no lo tenían nada claro. Por un lado eran despreciados por los británicos, por otro lado eran un país como en crecimiento y parecía que bastante rico. Se separaron de Nueva Zelanda. El GIF que veis al lado son las distintas colonias que hubo, ¿no? Y cómo fue la cosa evolucionando, ¿no? Con lo cual, esta es la situación actual, ¿no? Digamos, ahí tenéis a la izquierda el plano de Australia tal y como está ahora mismo, con es un estado federal, en un continente enorme y poblado solamente en su perímetro. El centro está básicamente vacío. Entonces ahí tenéis en la izquierda la bandera australiana oficial en este momento, que es la bandera británica, la que impusieron los británicos. Al otro lado tenéis un plano que con el tiempo se ha podido construir, que es de la gente que había en Australia, los pueblos aborígenes con las distintas tribus, idiomas, lenguajes y todo lo que tenían, ¿no? Siempre me gusta a mí utilizar esta diapositiva para ver la diferencia. Primero, me parece mucho más bonito el plano antiguo, el plano de los aborígenes, que es mucho más rico, mucho más diverso, mucho más atractivo, ¿no? Y la brutalidad con la que se superpone, digamos, el proceso de colonización blanco, ¿no? Pero bueno, no hay más, ¿eh? Es decir, eso... Y debajo tenéis la bandera, que yo considero, esto es un aviso, yo creo que a la larga la bandera de Australia será esa que veis a la derecha y no la de la izquierda, porque yo creo que en cuanto se muera la reina Isabel, van a convocar un referéndum, es muy probable que se salgan de la Commonwealth y dejen de reconocer a la monarquía británica, que ahora mismo la monarquía británica sigue siendo la reina de Australia, entonces hay una vinculación, aunque son un país independiente, hay una vinculación, ¿no? Creo que van a pasar a ser una república, como es posible que ocurra en muchos otros países, incluido el nuestro, y probablemente adopten la bandera aborigen, que es esta que veis ahí al otro lado. El negro simboliza las tribus negras originales, el rojo es el color de la tierra, le llaman el continente rojo por el color de la tierra, es una tierra arcillosa, que luego la veréis, y el amarillo es el sol, lógicamente, con lo cual reúne los tres elementos simbólicos de
una identidad, o la identidad por lo menos negra de Australia, ¿no? Entonces, brevemente, ¿qué pasó en esos 125 años antes de la fundación de Australia y por qué procesos han ido y por qué digo yo que son un país que en muy poco tiempo se ha sometido a queréis, unos traumas importantes, ¿eh? El primero y más importante es, después de darse cuenta de que sí que había gente en el continente, pues lo descubren, había en torno a 1 millón se estima, ¿eh? No hay forma de verlos ni contarlos porque eran muy difíciles de encontrar, pero había como un millón de aborígenes viviendo en distintas tribus por allí, ¿eh? Que, aunque la foto es con cadenas, es verdad que los ingleses hicieron barrabasadas, básicamente murieron por enfermedades. Habían sido un continente aislado completamente, porque es una isla. Es bueno que sepáis, esta tribu, los aborígenes en su conjunto, provienen de África, es la raza humana más antigua de todo el planeta, ¿eh? Tiene una antigüedad de unos 50.000 años, dicen, ¿no? Para que os podáis una idea, nosotros tenemos unos 10.000, ¿eh? O sea, de lo que se llama el Homo sapiens, tenemos unos 10.000, ¿eh? Pero cuando se produjo las primeras migraciones... Entonces, básicamente, las teorías son que hubo varias migraciones desde Asia, desde el continente africano. Unos salieron hacia el norte, hacia Europa, otros fueron hacia Asia. Algunos de ellos despistados se cruzaron en canoas desde el continente asiático hasta Australia y ahí se quedaron. Mientras todas las demás razas, digamos las continentales en Asia y en Europa, fueron mezclándose y evolucionando, ellos quedaron en un estado, siguieron un desarrollo completamente autónomo, independiente, no tienen nada que ver. Se separaron, si queréis, de nuestra línea genética hace 50.000 años. Lo cual es sorprendente y explica muchas cosas, ¿no? También el continente australiano como tierra, o sea, su masa de tierra es la masa de tierra más antigua del planeta. Es tan plano y es tan rojo y les costó tanto cultivarlo en su momento porque estaba muy erosionado, ¿no? Porque es mucho más antiguo que Europa, muchísimo más antiguo, o sea, no sé cuántos miles de millones de años más antiguos, con lo cual la Tierra está tremendamente desgastada ya, ¿no? Entonces es el sitio, curiosamente, es el país más moderno en el sitio más antiguo y con los estéreos más antiguos, lo cual es una paradoja curiosa, ¿no? Entonces, cuando llegan los colonos blancos británicos, lo que llevan básicamente son enfermedades de todo tipo que aquí no había. Allí no había para nada y empiezan a morir como chinches, ¿eh? Como chinches, ¿eh? Y hay una historia pues terrible de cómo les trata y tal. A los ingleses les encanta hablar de nuestra leyenda negra, la española, en Sudamérica. Omiten cuidadosamente las suyas muchas veces cuando lo hacen, ¿no? Las que han tenido ellos en sus procesos de colonización, ¿no? Es una historia tremenda. Es decir, esta raza, para que sepáis, los aborígenes fueron reconocidos seres humanos en 1940. ¿No? O sea, antes de ayer. Tuvieron todos los derechos civiles, tuvieron derecho al voto en 1970. O sea, yo ya había nacido. O sea, yo me río yo del apartheid sudafricano, ¿no? Es decir, para que veáis un poco el nivel de diferencia que hay, ¿no? Y hubo historias tremendas como la arroz. Esto le llaman ellos la generación robada. En un momento dado se les quitaba a los hijos que tenían los aborígenes y se les educaba en escuelas protestantes o religiosas o tal para reconvertirlos. Entonces, durante unos años no hay una generación que falta, ¿eh? De esta gente, ¿no? De todos los mestizos, ¿no? Con lo cual, esto fue la política hasta la Primera Guerra Mundial o a caballo, Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? En ese momento, la población había bajado como a unos 50.000 aborígenes ya, ¿eh? Del millón y pico que tenían, solo quedaban 50.000. La población blanca australiana se empezó a sentir cierta culpa por lo que habían hecho. El partido que gobernó Australia desde 1915 por ahí hasta 1970 se llamaba Australia Blanca, ¿eh? Nombre que sería prohibido en ninguna cuestión, ¿no? Y solamente se deroga ese partido y se prohíbe ese partido en el año 70, que veis, ¿no? Con lo cual, carteles como estos son los que empezaron a aparecer en la primera mitad, al final de la primera mitad del siglo XX, en el cual Australia entró en un ataque de que si queréis hasta de vergüenza, ¿eh? y de desengaño por lo que habían hecho, ¿no? Es decir, entonces ahí han impuesto pues el Sorry Day, que es el día del perdón que piden, ¿no?
el Australia Day, que es el 26 de febrero, que es el día del desembarco, es el día que llegan los blancos ahí, eso se fija, es la fiesta nacional. Ahora hay un gran debate para quitarlo de ese día, que dicen, Australia existía mucho antes. Estamos celebrando el día en el que empiezan el desastre de Australia, ¿no? Bien, sin querer hacer daño, bueno, yo soy de la idea de que las generaciones actuales no tienen la culpa de los pecados de las previas, ¿no? Pero sí que es bueno ser consciente. Pero ahora yo creo que como pasaba un poco en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, hay un momento de vergüenza de país, casi, ¿no? En el que a pesar de lo bien percibida que estaba desde fuera, ellos hacia adentro, ¿no? Tenían una cierta, estaban avergonzados de ellos mismos, ¿no? Pero bueno, la emigración blanca y como la otra parte de la población, la parte de la origen, viene desde el desembarco, os decía, en el 70. Hay unas oleadas de convictos que van ahí, tampoco tantos, son 150.000 los que van blancos, de cárceles irlandesas e inglesas, que es el primer momento, son los primeros pobladores que hay allí durante el siglo XIX. Pero Australia es gigantesco, se quedan sin gente, no hay gente y ya no hay más británicos que ir para allá, con lo cual, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial en particular, donde mueren bastantes, la población de Australia baja hasta 1,5 millones de habitantes en toda Australia, porque habían muerto muchos en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda. Entonces empieza una campaña activa de búsqueda de migración que fueran para allá, ¿no? Ya más allá de los británicos, que hasta ese momento habían prohibido que fuera nadie que no fuera desde el Reino Unido. Y entonces empiezan a invitar a los llaman wogs, ¿no? Es decir, nosotros entre ellos, a todos los europeos no ingleses, con sus problemas de racismo también ahí, de unos y otros. Siempre los británicos se consideraban hasta superiores a los italianos y los griegos, lo que fuera. Pero bueno, y entonces hubo una inmigración ya muy fuerte en los años 40, 50. Y después vino toda la inmigración fuerte asiática, todos los chinos, vietnamitas, malayos, indios, entonces de ahí, ¿no? De tal manera que hay un proceso que lo que diría que es un proceso un poquito hasta de laboratorio de composición del país. Han ido eligiendo de dónde ir, porque lanzaban campañas activas de queremos tal. Por supuesto elegían profesiones de lo que quieres ir. Es decir, yo pude ir a Australia porque yo en ese momento coincidió que yo era arquitecto tal, y demandaban arquitectos de tal, pero fue pura chiripa, para entrar de una forma permanente en Australia tienes que coincidir todavía ahora con los parámetros de la gente que dice que están buscando. De tal manera, y esto a mí me gustaría que lo compararais un poco con lo que nosotros conocemos en España o en cualquier país de Europa. Esta es la composición de la población de Australia en este momento, en el año 19 todavía, ¿no? Es decir, en 2019, según de dónde vienen, ¿no? Entonces veis ahí todavía hay más gente de Gran Bretaña, luego está China, Nueva Zelanda, tal, y ya Irlanda ha caído muy abajo, España todavía no sale por ahí. Pero veis que de esos 25 millones de habitantes, que es una población que es como aproximadamente la mitad que España, en un territorio que es bastante más grande que Europa, bastante más grande que Europa, con lo cual es un país totalmente despoblado, y extremadamente rico. Y viendo esto, entenderéis un poco a lo que me refiero con el problema de la identidad. ¿Por qué les obsesiona tanto la identidad? Porque no hay un australiano, no hay forma de que en este mix tenemos aquí sea sencillo crear en tan poco tiempo una identidad clara, ¿no? Yo supongo que muchos, desde luego, los de mi generación habéis visto Crocodilo Dundee, la película. Los más jóvenes imagino que no, ¿no? Es decir, es una película de un blanco allí, que es Paul Hogan, que es un actor australiano blanco de toda la vida, y en la izquierda era un amigo que salía en su película, un amigo aborigen que tenía, personaje muy curioso y tal, ¿no? Entonces yo, como os decía, cuando llegas allí, en un primer momento los aborígenes, por lejanos a nosotros mismos, no había un sentimiento de rechazo, un sentimiento de lo ajeno, es muy difícil de entenderles, muy difícil de entender lo que son, ¿no? Y además, como en esta política de pedir perdón, están totalmente
subvencionados y mantenidos en reservas, y tienen unos problemas de droga tremendos, unos problemas de trabajo tremendos, unos problemas de integración dramáticos. Con lo cual, la primera sensación que te invade es la de lástima, la de lástima, perdón, y entrar un poco en ellos, y en esa viven casi todos los australianos. Es decir, todos los actos públicos en Australia, esta conferencia que yo he dado, ahora mismo, que estoy dando, hubiera tenido que empezarla en Australia, como las he empezado muchas veces, con una cosa que llaman el reconocimiento de los, es que me sale en inglés, de los propietarios reales de la tierra. Es un reconocimiento a y se empieza así, hay que decirlo además en inglés, y luego en uno de los dialectos aborígenes que yo lo pasaba canutas, realmente, para decirlo, porque no, es impronunciable. Son una cultura que es aditiva. Es decir, ellos suman todo esto. Es decir, por eso no les importó nada convertirse al cristianismo. Pues no se convirtieron al cristianismo. Añadieron el cristianismo a otras muchas religiones que tenían antes y dijeron, no tengo ningún problema, no entran en conflicto. Pero vamos a irnos un poco ya a las universidades. ¿Cómo voy de tiempo? Joder, horrible. Vale. El tema con la universidad en Australia, como os decía, el primer tema es que hay muchísimas, hay 43, para 25 millones de habitantes, 43 universidades, diferentes, y son casi el segundo motor económico del país. El primero es la minería. Ellos educan a la mitad de Asia, si queréis. Todos los asiáticos van ahí a estudiar y se consideran los que no pueden, los más ricos van a Estados Unidos, los siguientes van a Australia. Entonces hay muchísimas, con lo cual hay una competición bestial. Tienen también su Ivy League, como las estrellas de la universidad, que son estas 8 que veis aquí listadas, están en las ciudades de la costa, como veis ahí, en todas ellas. Y como os contaba, han adoptado el modelo anglosajón. El modelo anglosajón, que es hacia el que caminamos, hay síntomas de la hora, en el cual lo primero y fundamental, la universidad es un negocio. Es un negocio. Entonces, estos son empresas privadas, no hay universidad pública como tal, sino la universidad es un negocio para ganar dinero, con lo cual es carísima. Y además compiten, con una competición feroz para buscar alumnos, para buscar dinero, eso es constante, con lo cual es muy parecido a cualquier empresa. Y entonces se ha ido organizando. Tristemente, desde mi punto de vista, lo que da prestigio es la investigación, lo que alimenta el motor económico es la docencia. Entonces, los alumnos son gasoil para alimentar esa máquina que luego conseguirá su prestigio investigando. Entonces, estas 8 importantes son las que tienen más investigación, que es para ser clave ahí. Entonces, a mí había veces en las que me daba pena, ya viendo alumnos internacionales, viendo de todos lados, sobre todo en el undergrad que llaman ellos, o sea, los grados, los primeros, ellos lo tienen dividido en 3+2, antes del máster. Eso es como echar paladas a alimentar una máquina directamente de fuego, o sea, con un descuido con la calidad de la docencia increíble. Todo lo contrario, y cuanto mejor la universidad, más descuido, es decir, más importancia exclusivamente al otro lado. Pero es tristemente, y esa es otra de las cosas que digo, creo que es el modelo hacia el que vamos, es el modelo hacia el que vamos, que es muy distinto de la universidad que desde luego yo conocí y de la universidad que era antes, la universidad como reducto de cada disciplina, es otra historia, es otro modelo distinto, ¿no? Sé que tengo ahí 4 muy rápidos porque no os han pedido ningún tipo de campus en vuestro fin de carrera, vais a estar más centrados en lo edificatorio puro, con lo cual no voy a entrar en esto, pero bueno, aquí tenéis, voy a hablar de las de Victoria, fundamentalmente, que tienes la Universidad de Melbourne, que es esta que veis aquí, al fondo está la City, entonces esta es la más antigua y tiene un campus que es impresionante y es la más tradicional. Luego tenemos la RMIT, que es una universidad que está ya metida en la ciudad del todo, en mitad de la City, tienen unos edificios ahí entrelazados con ella, es un campus más disgregado, pero yo le he llamado la urbana aquí. Esta es la modernaca, todos los modernos van a esto, y en particular la Escuela de Arquitectura, luego la veréis. Monash, que es la más prestigiosa, la más científica, con la cual es en la que menos importan los alumnos cuando están estudiando y la que más investigación y proyectos tiene.
Y luego está Deakin, que es una universidad que montaron para, en teoría, para atender a toda la Australia rural, ¿no? O sea, a la Victoria rural, lo que no era la ciudad principal, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ver un poco de a lo que me refiero con identidad, este tema de la identidad traducido a la edificación, ¿no? A las edificaciones, a la arquitectura que hacen, ¿no? Con lo cual voy a enseñaros una serie de proyectos que están haciendo ahí y se hicieron mientras yo estaba, curiosamente, ¿eh? Es decir, con lo cual pude ver su gestación. Y este es un ARM, que es un estudio importante de Melbourne. Vais a ver que todas las imágenes las he traído con toda intención. Con este problema de la identidad, mi primera lectura cuando yo llegué a ver estos edificios, dije, qué espanto, ¿no? Básicamente, fue el resumen, ¿no? Es decir, qué barbaridad, qué estrambotes. Eran era como edificios gritándose unos a otros por todos lados, ¿eh? Eso está explicado también desde, yo creo que esa competición que había en el mercado. Las universidades tienen que compiten entre ellas, con lo cual tienen que llamar la atención como sea, ¿eh? Como sea. Con lo cual, el edificio cuanto más raro, mejor, ¿eh? Cuanto más caro, mejor. Es un país, bueno, no os lo he comentado, pero eso supongo que lo sabéis, es un país extremadamente rico, con lo cual, por dinero que no sea, ¿no? El coste de la construcción ahí, para que tengáis una idea, el coste de la construcción es aproximadamente 5 veces el de aquí, ¿eh? Mismo edificio, lo construyes allí, cuesta 5 veces más que lo que cuesta aquí, ¿eh? Y es dinero de mano de obra, es lo que le pagan a cada uno de los, empezando por el arquitecto, pero hasta el electricista, el fontanero último, ¿eh? La mano de obra está muy bien pagada ahí, ¿no? Pero claro, eso encarece la arquitectura muchísimo, ¿no? Entonces, esto es la biblioteca, ¿no veis? Una biblioteca, y a estos señores de ARM querían hacer, vendieron a la universidad a hacerla como una esfera, y pintaron el dibujo aquí de la derecha, era bonito, y luego se quedó convertido en esto otro que veis ahí. Yo este proyecto yo le zurré muy duro en varios artículos allí, que no lo entendía por ningún lado, no entendía la esfera, no entendía por qué tenía que ser una esfera, no entendía lo complicado que era todo, no entendía que luego la planta fuera ahí, como veis, esa planta tan en el fondo tan tontona, siendo una esfera. Pero lo cierto es que los arquitectos son muy... y ahí la veis, esa misma, al lado de este, el edificio que veis delante, que eso es una cosa que si lo viéramos en Europa dirías, es un edificio de, no sé, siglo XIX, tal, mediados, lo que fuera. Ese edificio es de 1970 y tantos, ¿eh? Lo hicieron también. Es decir, es un eclecticismo ya total, ¿eh? Estilístico de todo tipo, ¿no? Y, bueno, habéis visto los colorines, ¿no? Bueno, esta es otra facultad que se hizo mientras también yo estaba ahí, se inauguró, de Lyons, otro estudio conocido ahí, la facultad de Química y Verde, con lo cual, claro, Química y Verde, pues, cogieron esta especie de hexágonos para hacerlo todo, como dice Química, como un hexágono, que es una forma... En algunos casos veis que este tema de identidad lo simplifican muchísimo, lo infantilizan una barbaridad, ¿eh? Hasta un elemento de la forma del edificio que parecen casi, en algunos casos parecían, yo los criticaba, parecían casi ejercicios de escuela, de escuela, como una idea muy directa y traducida a forma inmediatamente. Entonces, unos hexágonos destruidos. Y, cuando, sin embargo, luego, cuando hacían estos esquemitas, estaban bien, ¿no? Ese esquema de cómo funcionaba ese edificio, pues a mí me gusta este porque de alguna manera establece jerárquicamente lo que ellos entienden que es la universidad, en ese mismo edificio, ¿no? Primer año en la planta de abajo, todos los másteres, los senior years que llaman, en el de arriba, ¿eh? Y todo ello además va, como veis, ahí al final de planta baja, a una cosa que también es clave en Australia, que es el Student Industry Engagement, que es la relación con la industria. Es decir, las empresas están totalmente integradas en la universidad. Es decir, van allí, la universidad está para producir mano de obra para salir fuera, ¿no? De tal manera que las escuelas de arquitectura, yo tuve una gran pelea con eso, dicen, ¿no? Llegan las empresas ahí y dicen, queremos gente formada en BIM, ¿no? La universidad entera rehace su programa de estudios para hacer gente que tenga BIM.
Queremos gente que haga Revit. Eso pasó un poco antes. Había un problema con eso, muy serio, que para cuando los alumnos que se habían formado en cada una de las cosas que pedía la industria llegaban al final, esa petición ya había cambiado. Entonces, eso que pasaba en arquitectura pasaba muchísimo en otras carreras también. Es decir, la industria iba pidiendo, pero pedía como mano de obra para que saliera mañana. Nosotros tardábamos un tiempo en salir, con lo cual ya cuando llegamos estamos desfasados, con lo cual se generaba un nivel de frustración gigantesco. Yo tuve enormes peleas desde la dirección de la escuela para no cambiar eso, sino que... pero tengo que decir que las perdí casi todas. Y luego, como veis, encima de las dos capas verdes, que son la parte de educación, está arriba la parte de investigación. La investigación, que es lo que les interesa. De tal manera que el dibujillo está en sección, como sección de edificio, podría ser un dibujo perfecto de la jerarquía tremenda que hay en la universidad. Y luego, como veis, las plantas en sí mismas y los interiores, hay mucho... no son tan sorprendentes, ¿sí? O tan estrambóticas, diría yo, como las imágenes finales, ¿no? Mucho color, mucho tal. Ya llegando al sumum del estrambote, este es uno de los primeros edificios que yo vi al llegar allí. ¿Veis ahí? Es un edificio para RMIT. Esto está en mitad del centro de Melbourne. Se llama la Green Brain, y entonces en estas metáforas, no sé si metáforas directas, voy a hacer un edificio para la universidad, pues el equivalente es un cerebro, y adosaron a la planta, hicieron la ampliación de la planta de arriba de ese edificio protegido como un cerebro blandito ahí colocado, ¿no? Sorprendente, pero funcionó. Y este, que es quizás el más interesante de los estrambotes, ¿no? Es decir, este es un edificio que, dando una vuelta ahí por el vuestro, igual vale la pena comentar. También es un edificio, como veis, hecho por Lions, diseño paramétrico, la fachada es complejísima, llena de color y tal, y le llevan. Pero en realidad es un edificio en el centro de la ciudad, y con una idea bastante bonita en cuanto a su distribución, un hueco central que estructura todo, y luego había unos perforaciones, si queréis, longitudinales a distintos niveles en direcciones de los puntos de vista como críticos de Melbourne, ¿no? Uno mira hacia The Spine, otro mira hacia no sé qué, otro mira hacia otro. Son estos cilindros que veis ahí, ¿no? Entonces, este edificio tenía su interés, más conociéndolo, y en particular tenía su interés, como veis ahí, bueno, aquí es una orgía de colores ya absoluta, que a mí siempre me sorprendió mucho que la gente pudiera estudiar ahí. Es decir, yo he dado una vuelta por aquí, veía vuestros colores aquí fuera y decía, estos son aficionados comparados con lo que se hacía. Es decir, entonces mi hijo, que se quedó en Australia, por cierto, ya tienen estos reveses, te dan las decisiones buenas tomadas de migración, tienen esos problemas, que a veces pierdes unidades en el viaje, y él se quedó a vivir ahí, vive ahí, está encantado ahí, cosa que me alegro mucho. Le preguntaba el otro día de los campus que hay, cuando tú estabas en la universidad, ¿en cuál te gustaba estudiar? Y me dijo que sin ninguna duda en este edificio, sin ninguna duda. Y yo le preguntaba, y dice, pero ¿cómo podéis trabajar ahí? Entonces ahora estaba dando una vuelta con Javier y con Juan, y me enseñaba la aula de arriba y tal, y no sé qué, con mesas. Un australiano no entraría ahí jamás. O sea, no se ponen a trabajar. Ellos trabajan pues tumbados, con un café, con no sé qué, en el ordenador. Pues un poco como funciona toda la generación ahora, ¿no? O sea, mucho más. Y lo que valoran son espacios pequeñitos. O sea, dentro del campus como pequeños pockets, lo llaman ellos, donde te puedes sentar 3 o 4, pero al mismo tiempo aislado y con todo el mundo alrededor. Es fascinante. Yo no lo... Vamos... está muy lejos de cómo lo haría yo, pero lo cierto es que confirmado por un español, mi hijo, que sin ninguna duda es el espacio preferido, el edificio preferido para estudiar, ¿no? Entonces, pasamos a flexibilidad un poco, voy a ir muy rápido, yo creo. Entonces aquí voy a enseñaros como 3 proyectos que se hicieron estando yo allí, para 3 escuelas de arquitectura y diseño que había ahí, ¿no? Los 3 en su presentación, que tuve el gusto de ver, hicieron una presentación muy, muy similar en cuanto a querían ser flexibles para adaptarse a los nuevos tiempos, de cómo se iba a dar clase, la arquitectura.
Y curiosamente los tres adoptan tres estrategias completamente distintas, por lo menos desde mi punto de vista. Decir. El primero es el MSD de Melbourne Uni, que es el edificio más grande, que yo lo relaciono con este proyecto, no sé si conocéis, del Rex y el OMA, un teatro en Dallas, que básicamente lo que hace es coger el programa de un teatro y lo invierte, pasa a lo que es todo lo que llaman el backstage, la parte de atrás, la tramoya del teatro, y en vez de dejarla atrás la ponen encima, de manera para conseguir un escenario que pueda pasar por debajo completamente, que es el esquema este que veis aquí, ¿no? Entonces invierten ese programa y entonces cogen todas las piezas arriba, de tal manera que tienen que montar como una especie de estructura tecnológica complejísima para que las cosas puedan subir y bajar, subir y bajar. Entonces veis ahí toda la zona esta. Pues este es un súper multifuncional, pero todo sube, todo baja, gradas retráctiles, no retráctiles, entonces se monta un artefacto extremadamente versátil, si queréis, para adaptarse a la configuración que se quiera, tanto con cosas que suben y bajan como no. Entonces, en Melbourne Uni, el más grande, John Wardle, que es un arquitecto de ahí de Melbourne, cuando tiene que hacer la escuela de diseño, pues hace un poco esa operación en la que un edificio razonablemente convencional, como veis ahí, les encantan estas secciones fugadas a los australianos. A mí me hacen unos dibujos espantosos, pero ellos son el dibujo que más les gusta del mundo. Hice un edificio así. Esta es la escuela nueva, en la que es relativamente sencilla en su concepción, un patio central, que es el atrio, luego con esa especie de percebe colgante que tiene ahí arriba, que cae desde el techo. Y toda la maquinaria de alrededor, pues es toda todos esos paneles que veis ahí cerrados por todos lados, pues se abren, se cierran, se combinan. Aquí veis un día, este es un día pues como el que tenéis aquí de jornada de puertas abiertas, donde se pincha todo, entonces se abren todas esas puertas, se levanta uno, se levanta otro. Parecido a lo que tenéis aquí con la grada, que se va a poder levantar y salir. Es decir, es la flexibilidad, yo diría aquí, la consigues mediante tecnología y aparatos que modifican su configuración y te permiten hacer otra cosa. Otra cosa, que es la salvedad que yo diría, otra cosa también programada. O sea, tú tienes programado, o esto va a ser o una grada o va a ser un aula. Esto va a ser espacio de exposición o va a ser tal. A veces en el OMA son hasta 3 cosas. Pues me añado esto y esto y son 3 cosas. Pero siempre es con un elemento que tú manipulas y te permite hacer 2 o 3 usos distintos. Tal, que está muy bien, ¿no? Este arquitecto es magnífico, mucho detalle. Bueno, veis, no sé si tenéis la sensibilidad ya para percibir, seguro que los arquitectos de la sala así, lo que cuesta la barandilla esa, solamente, ¿no? Es un refinamiento en el detalle de todo brutal, brutal, ¿eh? O sea, que lo hacen maravillosamente bien, ¿eh? O sea, construyen como Los Ángeles los tíos, ¿no? ¿Veis la barandilla ahí? Aquí habíamos puesto una barandilla recta y ya está, ¿no? Tranquilamente, hay un banquito, pues no, aquí todo. No sé qué. Bueno, el otro ir rápido, es el ejemplo es el Pompidou, Rogers y Piano. Parecía que había que traerlo después de la muerte de Rogers, que es la flexibilidad como espacio vacío. Es decir, la arquitectura, cuando tomas para hacer un espacio flexible, ¿qué hago yo? Voy a apretar y voy a condensar todo aquello que no puede flexibilizarse. Y entonces lo aprieto donde sea y libero el espacio que está por fuera, ¿no? Entonces, en este caso, pues llevo todas las instalaciones. El módulo las lleva detrás, al fondo, ascensores y todo, y lleva todas las comunicaciones delante, de tal manera que toda la pastilla central queda como vacía y ahí puede pasar lo que sea. El dibujo de ahí arriba, por ejemplo, es el dibujo del Pompidou del concurso, que es muy bonito, ¿no? Entonces aquí veis Y este es el edificio que quizás conozcáis vosotros más, que es de Sean Gottsell, que es el arquitecto que está aquí abajo, que es un arquitecto que sigue hace el Design Hub para RMIT, que es un proyecto que hace exactamente eso. Es decir, aquí lo vamos a ver, en una planta aquí, condensa cuartos de baño, escaleras, todo en la parte, en esa especie de espina central ahí, muy compacta, para dejar todo lo de fuera libre para que pase lo que sea, para que pase, y ahí veis los espacios como quedan, la verdad que son extremadamente elegantes. Esta, digamos, es la idea de flexibilidad que viene desde Mies, Es decir, lo dejo lo más vacío, podríamos haber cogido aquí el Museo de Berlín, podríamos haber cogido cualquier otro ejemplo, había cogido el Pompidou por cierto homenaje, ¿no?
Este edificio además tiene la otra componente, quizás la más interesante, toda esa fachada de círculos que veis ahí. Había una cierta... Era curioso esto. Toda esa fachada de círculos, aparte de proteger y tener lo que sea, además eran un proyecto de investigación en sí mismo. Estaban midiendo y estaba cada uno de esos circulitos, estaba monitorizando la energía que recibía, la que tamizaba, lo cual estaba muy bien, ¿eh? Es verdad que se fastidió, se rompió todo a poco tiempo, pero la idea era muy bonita, ¿no? Y luego encima se cayeron muchos de esos ciclos se cayeron, un problema de la hostia. A mí no me parecía mal porque el arquitecto, que este señor, yo al principio es un jugador de footy, es un antiguo jugador de footy australiano. No sé si habéis visto el footy, ese deporte que parece como el patio del colegio, se tiran la bola y van titanes, son todos superhombres. Van a por ahí. O sea, este tío mide 2 metros. Es un armario de cojones, un chulo, no os podéis imaginar. Y es muy querido fuera de Australia, es un arquitecto muy conocido fuera de Australia, muy poco querido en Australia, ¿eh? Ha tenido problemas de todo tipo. Pero a mí el tío, la verdad que no me caía mal cuando conseguía mirarle a la cabeza, porque era altísimo, ¿no? Gran edificio, ¿eh? Hay un croquis dedicado a él, si queréis, una revista de croquis. Como veis, un edificio. Entonces, esta segunda idea de flexibilidad, si queréis, de producir vacío, tiene el problema Tiene después que luego te lo llenan de mesas. Todo. O sea, en las fotos que le gustaban a él eran estas, ¿no? Y las fotos que no le gustaban a él eran estas. Entonces, se llena de cosas y él montaba en cólera, ¿no? Porque quería que también esas cosas si fueran diseñadas de una manera. Entonces dice, bueno, es que no vas a hacer un edificio para dejarlo, claro. Yo entiendo que esto es muy bonito y esta foto es preciosa, sí, pero es que luego aquí, en una escuela de arquitectura, aquí no se podía, como veis, aquí en este espacio no se podía pinchar nada, en ningún lado. O sea, no hay forma de poner un panel de nada, porque esto es Tramex, lo que veis por fuera, la fachada de investigación, lo veis por este lado, es Tramex, además Tramex sofisticado, y estuve a punto de robar una para llevármela yo, porque era una maravilla, tío. Pero claro, le llenaron esto. Esto estaba, el tío se indignaba, y ahora ya la última cosa, yo cuando ya me volvía ya le habían dicho qué tal, y habían empezado a compartimentar aquello, pero ya en aulas, ¿eh? Una aula tras de otra, en un proyecto tremendo, ¿no? Pero bueno, es la segunda idea de flexibilidad, muy grande, ¿no? Y la tercera, que a mí personalmente es la que me parece más interesante, y el ejemplo clásico es esta, la escuela de Nantes de la Catón y Basal, la escuela de arquitectura de ahí, que hacen esta distinción tan bonita. Yo supongo que el proyecto lo conocéis todos, y si no lo conocéis deberíais. Una antigua nave, y dividen el espacio de la universidad como en 3 tipos de espacios. Espacio exterior, ¿vale? Luego el espacio llaman programado, es lo que tiene que funcionar como tal, y luego el espacio apropiable, que dice, un espacio que queda más o menos libre y que está en manos de los usuarios darle un uso u otro según quieran, ¿no? Entonces el equilibrio entre esos 3 espacios es más real, como veis aquí, no es la espina de Götzsche esa pura, compacta, sino que hay una serie de aulas, etc. Pero luego hay una gran parte, que es el espacio verde que veis aquí, es el espacio apropiable, que llaman ellos, ¿no? Y bueno, funciona muy bien. O sea, la verdad que esta en cambio yo la he ido a ver, y entonces ahí se producen las cosas, donde cuando hay que hacer un acto programado se funciona en un sitio, cuando hay otro. Y es un equilibrio muy difícil de conseguir entre esos 3 tipos de espacios, pero que al final funciona francamente bien. Entonces, para eso, esta arquitecto, que esta sí os recomiendo que la miréis, Kerstin Thompson, ¿no? Para mí la mejor arquitecta que hay, de verdad, ejerciendo ahora mismo, en Victoria por lo menos, en Sydney lo conozco menos, pero es una arquitecta fantástica, fantástica. Hizo este proyecto para la Escuela de Arquitectura de Deakin, con un reconocimiento directo a la inspiración con la Catón y Basal, y entonces cogió, esto era una nave también, pero más una nave no de hormigón europeo como la de la Catón y Basal, sino de una estructura de madera mucho más ligera a la australiana, y lo que hizo fue vaciarla entera y coger el orden de vamos a ver esta foto, el orden de las luminarias que iban orientadas al norte, otro gran cambio que hay en Australia. Es decir, el sol, nosotros aquí el sol lo vemos por el sur, ¿no? Siempre, ¿no? No sabéis lo que desconcierta que el sol vaya por el norte, ¿no? O sea, hay una cosa que me gusta hacer mucho cuando voy a cualquier ciudad, es salir y empezar a pasear, a deambular por donde sea y hasta perderte un poco, ¿no? Y
como casi todos los arquitectos, tenemos un sentido de orientación bastante bueno, con lo cual no te llegas a perder nunca, más o menos, entre una cosa, otra, tal, Bueno, yo en Melbourne me perdí de las 3 primeras veces 4, ¿no? O sea, a la media hora de estar deambulando. Y decía, pero ¿qué cojones? No sé, ¿cómo me puedo estar perdiendo de aquí si tampoco está entre edificios que gritaban y no sé qué? Decía, aquí tenía que ser muy fácil. Hasta que me di cuenta, a la cuarta, que era por el puto sol. Porque iba al revés. Es que iba al revés. Entonces, mi sombra estaba en el otro lado siempre. Entonces, estás acostumbrado a decir, y ahora giro al sur y giras... Y tú giras contra el sol, ¿no? Y tendrías a girar contra el sol. Y lo hacemos todos de una forma, lo tenemos súper interiorizado. Entonces yo me dedicaba a hacer eso una y otra vez. Y claro, es que iba al otro lado. Es que no es que me perdiera, es que me iba exactamente en la dirección contraria a la que quería volver, ¿no? Y fue magnífico, porque a partir de ese momento no me dejé de perder. Pero, entonces, estas cristaleras, como veis aquí, están orientadas hacia el norte, cogiendo toda la luz que puedan, al revés que las otras, ¿no? Pero volviendo al edificio, un edificio muy sencillito, una nave y tal, y Kerstin básicamente lo que hace es limpiarlo todo, coger ese orden e inventarse este problema con este sistema con cerramientos de madera, con varios niveles de permeabilidad para que se utilicen o colonicen de una manera o de otra por parte de los usuarios. Entonces había una zona, la zona de allá, de los paneles que veis, es la zona en teoría de profesorado y la zona de acá es la zona de estudiantes, ¿no? Entonces se podía pasar de un lado a otro y se podía pasar de... No, y bueno, con un programa más o menos complejo ahí alrededor, ¿no? Con lo cual estaba francamente bien, ¿no? A mí me parece un proyecto bastante redondo. Con lo cual, en esta misma idea de flexibilidad, igual que pasaba con identidad y salían todos esos apuntes, tampoco está claro. Hay 3 respuestas, yo creo que las 3 son flexibles, a cada arquitecto le interesa, damos más una u otra, pero que yo creo que es un poco lo bonito que tiene la arquitectura, ¿no? Es decir, que se puede entender estos conceptos de una manera distinta, solo se materializan de una manera o de otra, ¿no? Es decir, a mí me gusta esta programada, o sea, más dictatorial, la del MSD, la primera, te dice la tecnología, o la grada de aquí, si queréis. Permitida o sea, te permite hacer flexibilidad, la de Gottschall y el Design Hub, ¿no? Básicamente dejar vacío, y luego la promovida, es decir, el hacer con la arquitectura lo justo para que luego llegue alguien más y complete, ¿no? O sea, es decir, no creerte como arquitecto que tú creas el objeto final, sino que tiene que llegar, está hecho para ese usuario que llegue, y entonces hay que producirle los espacios para que complete de alguna manera y no te enfades como se enfada Gottschall en el del medio, es decir, no, es que no me ponga la mesa ahí, no, pues indícale con su utilidad, con tus operaciones, como dónde colocarla, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que cuando los arquitectos hablamos de flexibilidad, digamos a cuál nos referimos, pues es que no son la misma, ¿no? No son la misma. Y cuando presentéis vuestros proyectos, decís, bueno, la estrategia de flexibilidad, ¿y cómo? ¿Y de cuál de ellas? Y lo mismo, la identidad, pero ¿cómo? ¿Y cuál de ellas? ¿No? Y yo creo que es muy tarde, o sea, iba a daros o sea, que lo voy a dejar aquí. Esta es otra foto de Google, de esas que me gusta encontrar a mí, también flexibilidad, otra que salía, aparte de la señora del principio. Otra arquitectura y flexibilidad de identidad. Me gusta la foto por... no sé, me hace gracia el señor esté ahí metido. Y nada, pues desearos mucha suerte con vuestro proyecto en fin de carrera. Me gusta mucho el tema que tenéis en la universidad. Creo que merece la pena que este pequeño... O sea, más allá de cuestiones técnicas, tecnológicas, es decir, creo que el tema... Siempre había una pregunta de decir, ¿el fin de carrera, o el trabajo fin de grado, como le llaméis ahora, es el primer proyecto profesional o es el último proyecto académico, ¿no? Eso nos lo decían siempre, ¿no? Y siempre para decirnos que era el primero profesional, ¿no? Y que todo lo cual había que hacerlo ya de puta madre y tal, y como si fuera salir a la calle. Yo no sé lo que os han dicho vuestros tutores, ni quiero saberlo. Yo discrepo. Yo creo que es el último proyecto académico. Es un proyecto académico y merece la pena hacer una investigación profunda en lo que queráis decir. En este caso, ¿qué es una universidad? ¿Qué es una universidad para vosotros? Porque no está claro. Hay modelos distintos. Hay que contar el modelo anglosajón al que se va. Es una fábrica de mano de obra para estudios futuros. O es otra cosa, es decir, o es un nodo de conocimiento, como era un poco antes, o elitista, si queréis. No digo que el modelo anterior fuera bueno, que tenía sus cosas malas, ¿no? Pero yo creo que merece la pena esa reflexión, ¿no? Hacerla, ¿no? Y luego, si va a ser flexible, de cómo y de qué manera, ¿no?
Porque todo ello al final transmite, y luego la parte más complicada es cómo traducimos todo eso, toda esa reflexión previa, si queréis, sobre el tema del proyecto, cómo se traduce a espacios, a materiales, a lo que sea, a un proyecto, cómo eso lo comunique, porque el arma que tenemos nosotros es hacer la pieza edificatoria, ¿eh? No podemos andar explicando el edificio cada vez. Eso me decía uno de estos Blackfellows en uno de esos viajes, cuando, claro, le decíamos que yo le decía que yo era arquitecto, y él decía, ¿y eso qué es? ¿El arquitecto qué es? ¿Vosotros qué hacéis? Entonces hacíamos esfuerzos denodados por explicarse, yo se lo explicaba. El tío nos vacilaba mogollón, la verdad, el tío era un hijo puta, ¿eh? Pero al final entonces le contábamos todas las preocupaciones humanísticas y tal, y lo que queríamos hacer con la arquitectura y tal. Y el tío pues, al final nos miraba así y dice, sí, no, claro, si me explicáis todo, yo menos lo de construirlo, todo lo demás lo entiendo. Menos lo de que todo eso se condense en una parte en un objeto que es un edificio o un campus o tal. Pero todas las reflexiones sociológicas, filosóficas, técnicas, todo eso lo entendía, salvo lo que es el edificio. Y entonces yo le contestaba y decía que en todo eso otro, sociología, filosofía, tecnología, sostenibilidad, en todo eso somos amateurs, ¿eh? Pero lo que somos profesionales es de la arquitectura, que es otra cosa, es como todo eso se junta en una cosa final, ¿no? Es decir, entonces volvíamos a empezar la historia, porque no nos entendíamos ninguno de los otra vez, ¿no? Es decir, pero yo todo esto lo contaba porque creo que el trabajo este fin de máster es la última ocasión limpia que vais a tener, ojalá tengáis muchas más después, de poder plasmar esas reflexiones teóricas en mayor o menor grado. Y yo creo que vale la pena el esfuerzo para coger carrilla y hacerlo. Y luego ya vendrá la vida profesional y yo personalmente creo que estáis mejor formados que la mayor parte de nosotros en la anterioridad y confío en que arregléis lo que hemos destrozado nosotros, en el estado que hemos dejado la profesión. Creo que lo haréis mucho mejor la gente joven de ahora. Y ya está. Y luego invitaros a Australia. Ir a Australia en cuanto podáis, que es muy divertido, hombre. Es muy divertido. ¿Vale?